Estamos de regreso, doy la bienvenida en este momento a nuestra terapeuta Lili Estrada. Vamos a platicar de un tema interesante para todos ahí en casa. Muy buenos días, Lili, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, que tengan una maravillosa semana, que se cuiden mucho, va a haber mucho calor, hay que estar bien hidratados, hay que estar resguardados de tanto sol tan ardiente y refrescarnos lo más que podamos, ¿verdad? Así es, Dentro de lo Lili. posible. Bueno, eso que va a pasar esta semana o que está pasando ya, porque hoy en la mañana lo percibí, es una crisis diferente, porque hemos tenido calor, pero hasta este nivel no. Entonces, tenemos que prepararnos para algo diferente. Entonces, vamos a hablar de las crisis. ¿Qué es una crisis? Es un cambio que sucede en nuestra vida. A veces, nosotros buscando un cambio, nos enfrentamos con cosas inesperadas, pero que nos hacen bien, nos hacen crecer, nos hacen readaptarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Y hay crisis que la vida nos pone, que nos jala el tapete y vámonos, que estamos tan cómodos, tan bien, con un trabajo chulísimo. Yo estuve 16 años en un trabajo maravilloso y de repente me dijeron que te vaya bien. Así. Entonces, ¿y qué voy a hacer? O sea, Ahí y viene te una cambia. crisis. Y viene una crisis. ¿Qué es una crisis? También es una oportunidad. Es una oportunidad para, como te decía, para medir lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos, pero en un momento dado yo ya estaba, como decían, cómodamente incómoda. Estaba demasiado cómoda y decía, bueno, y no hay más retos, no hay algo más para mí. Lo busqué dentro de esa misma institución y no había, ¿sí? Entonces, pues te ves así, aquí está tu realidad, ¿qué vas a hacer? Lo importante es eso, es una oportunidad para hacer algo diferente, para encontrar otros caminos. Por ejemplo, recuerdo que mi mamá siempre quiso que yo sea maestra y dije, yo dar una clase, jamás en la vida. Ay, pagas tu boca, ¿verdad? Ahí me fui. Dentro de esos cambios que tuve, de ese cambio mayor, terminé siendo maestra de la Universidad de la Anáhuac, de los estudiantes de medicina. O sea, dije, bueno, ya me tocaba dar clase, y las cosas que uno piensa, no, esto no lo voy a hacer, la vida te pone enfrente y te dice, ándale por este camino, ¿verdad? Estuve en gobierno, estuve en el municipio, estuve en empresa privada, o sea, pero todos esos caminos son como volantines que te da la vida para los cuales no estás preparado. Pero cuando ya estás allá, ¿qué vas a hacer con eso? Puedes rabiar, puedes llorar, te la puedes pasar maldiciendo a la gente que te despidió injustamente. Pues si fue justo o injusto, fue, ¿sí? Y puedes también decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Mi realidad es esta y yo tengo que hacer algo. ¿Para qué estoy preparado? O qué cosas si yo siempre había deseado y no había podido por estar seguro, ¿sí? Entonces empiezas a valorar tantas Tomar el cosas. aprendizaje, ¿no? También Es que un te dejó. aprendizaje enorme. Y te digo, más que nada es un reto para ti mismo. Entonces, ¿qué haces? Ok, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Como decían, bueno, si la vida te va a limones, pues haz limonada y te paras en la puerta y lo vendes. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Aprendes otras cosas, aprendes más. Tienes que avanzar. Normalmente a cualquier nivel que estemos, tenemos algo que depende de nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, o simplemente me tengo a mí y qué voy a hacer y qué me voy a dar yo misma, ¿sí? Y entonces dices, bueno, esta es mi oportunidad para cambiar, para trabajar menos horas tal vez de más calidad, para encontrar otros recursos que me permitan, a lo mejor me hago empresario y yo siempre quise ser empresario y tener, pero como que necesitaba un empujón, pues ya te dieron uno, pero así es el tamaño del mundo y no te queda de otra que hacerlo. Y cuando lo haces y te das cuenta que sí tienes, todos tenemos todas las capacidades y los recursos que nos da la vida, nuestros aprendizajes, nuestros valores familiares y todas esas herramientas, a lo mejor ya estaban guardadas en una cajita, pero ahí abre tu cajita, Chuli, porque tienes que avanzar.
Y así en todos los aspectos Y de la así en vida. todos los aspectos de la vida, a lo mejor, y tú te casaste para siempre y te tuviste que divorciar porque las circunstancias así fueron y no estabas preparada, pero bueno, ya estás divorciada, ya estás sola, y a lo mejor estás sola o a lo mejor estás con niños, ¿verdad? Y tienes que continuar y tienes que reorganizar tu vida alrededor de tu realidad. Y la vida enseña algo que es muy importante, que yo aprendí con John Grinder de programación neurolingüística. Todo es para tu bien. En ese momento es horrible, en ese momento estás sufriendo, en ese momento estás angustiada, en ese momento quisieras estar en otro lugar del mundo, pero es tuyo. Tómalo, llóralo, haz lo que tengas que hacer 5 minutos y sigue tu camino. Y cuando pasa el tiempo, te das cuenta que si no hubiera sido por esa crisis, no hubieras encontrado tantos tesoros, tantos nuevos amigos, tantas cosas. Entonces, realmente todo es para tu bien. Concéntrate en lo que puedes, en lo que tienes y ponte la siguiente meta. No hay más. A lo mejor esta vez es un paso y luego vas a correr. Pero la realidad es que las crisis son maravillosas para crecer. Así es, Lili, pues muchísimas gracias por traernos este tema. Y que tengas un bonito fin de semana. Sí. Inicio de semana, ¿ves? Yo ya Toda la que vuelva a semana ser y fin muy de cuidaditos y muy guardaditos, por Así favor, y es. bien hidratados, sobre todo los Eso sí, niños, eso los animalitos y los viejitos. semana. Gracias, Lili. Gracias a ustedes. Tenemos más información. Vamos ahora con Humberto López.